Letonia, año 1845. Émilie Sachet, la nueva profesora de francés del internado de Nou-Welke, está escribiendo en la pizarra. De repente, sus alumnas ven una segunda profesora junto a Émilie. Es una copia idéntica de ella, un poco más transparente, que imita todos los movimientos de la profesora real. Esta es la inquietante historia de Émilie Sachet y su doble fantasma. Bienvenidos a otro encuentro a medianoche. Soy Theo, y hoy vamos a investigar el extraño caso de la profesora francesa Émilie Sachet y su doppelganger. El fenómeno del doppelganger aparece en la mitología y el folclore de diversas culturas. Es una palabra de origen alemán que significa literalmente doble andante. En la tradición germana, ver a tu doppelganger se considera un presagio de muerte. Desde esta perspectiva, tu doppelganger no es tu gemelo malvado o evil twin, tal y como a veces se traduce el concepto. El doppelganger es una señal de mal augurio, pero no necesariamente malvado. Aunque el caso de Émilie Sachet es conocido porque se dice que tenía un doppelganger, estrictamente lo suyo tampoco era un doppelganger ni un gemelo malvado, sino una especie de doble fantasma. Émilie Sachet empezó a trabajar en 1845 en el internado de Nou-Welke en la actual Letonia, que en aquella época era Livonia, como nueva profesora de francés. El internado acogía a 42 alumnas, la mayoría procedentes de familias de la aristocracia livona. Una de estas alumnas era la baronesa Julie de Guldenstube, en aquella época una adolescente de unos 17 años. La baronesa será quien años más tarde sacará a la luz la extraña historia de Émilie. Émilie tenía 32 años, era natural de Francia, y Julie la describe como una mujer alta, rubia, un poco tímida y de carácter alegre. Al poco de llegar la profesora Émilie al internado, empezaron a correr rumores de que algunas alumnas la habían visto en 2 lugares a la vez. Mientras una decía que acababa de verla en los jardines, otra decía haberla visto en la biblioteca. Otras afirmaban haber visto a la profesora y a su doble en el mismo lugar. Era como si la imagen de Émilie se hubiese desdoblado, y a su lado hubiese un doble fantasmal que imitaba todo lo que ella hacía. Por ejemplo, una alumna llamada Antoinette de Wrangel afirmó haber visto a la profesora desdoblada mientras se arreglaba el vestido. Sin embargo, todo aquello solo eran rumores hasta que un día, cuando Émilie daba clase de francés a 13 alumnas, las chicas vieron a 2 profesoras idénticas escribiendo en la pizarra. La segunda silueta copiaba los movimientos de la profesora, moviendo de la misma forma el brazo en que llevaba la tiza, aunque con mucho más esfuerzo que la profesora real. Además, su doble no tenía tiza en la mano, solamente imitaba el movimiento. Cuando las niñas gritaron aterrorizadas ante aquella visión, el doble de la profesora se esfumó en el aire. El fenómeno fue perfectamente visible para todas las chicas a la vez. Todas afirmaron haber visto claramente aquella silueta desdoblada, idéntica a la profesora. El desdoblamiento más notable de Émilie Sachet fue otro día en que las 42 alumnas del internado estaban en la misma sala dando clase con otra profesora. A través de las ventanas podían ver a Émilie paseando por el jardín y recogiendo flores. Mientras la otra profesora salió un momento del aula, todas las alumnas pudieron ver a la doble de Émilie sentada en la silla del profesor, dentro de la clase. A la vez, la verdadera Émilie seguía en el jardín, pero sus movimientos ahora eran mucho más lentos y pesados, como si estuviese a punto de perder la consciencia. 2 de las niñas más atrevidas se acercaron con precaución a la silla donde estaba la doble de Émilie y la tocaron. Según describieron, la figura ofrecía poca resistencia al tacto, como si estuviesen tocando una tela de muselina. Ante aquel contacto, la doble de Émilie desapareció de la silla, y la Émilie real que estaba en el jardín siguió recogiendo flores de forma normal, como si hubiese vuelto a recuperar toda su energía. Durante los 18 meses que Émilie trabajó en el internado, se repitieron este tipo de episodios de forma periódica. No solo las alumnas asistieron a estos extraños fenómenos. Algunas profesoras y personal del internado empezaron a ver también a aquel extraño doble fantasma. Como es natural, las niñas estaban aterrorizadas ante estos fenómenos. Al escuchar lo que estaba pasando, los padres empezaron a sacar a sus hijas del internado. Por eso, después de 1 año y medio, la dirección de la escuela no tuvo más remedio que despedir a Émilie Sachet. Julie, la baronesa, cuenta que cuando Émilie comunicó su despido a las niñas,
Les explicó que ya iban 19 veces, que la despedían en toda su carrera como profesora, y que siempre era por el mismo problema. Después de dejar el internado, Emily vivió durante un tiempo en las proximidades, en casa de una cuñada suya que tenía varios niños pequeños. Parece ser que los niños, de unos 3 o 4 años, también habían visto al doppelganger de su tía. Cuando una vez Julie fue a visitar a su profesora, los niños le dijeron que tenían 2 tías Emily. Curiosamente, Emily nunca llegó a ver a su propio doble. Solo sabía de su existencia porque los demás se lo decían. La inquietante historia de Emily Sachet y su doppelganger se ha convertido en un clásico hoy en día, pero ¿hasta qué punto es cierta? Los hechos, tal y como los conocemos actualmente, se basan en 3 fuentes de la época: el escritor Robert Dale Owen, el parapsicólogo ruso Alexander Aksakov y el astrónomo francés Camille Flammarion. Los 3 compartieron el caso de Emily Sachet según el testimonio de su antigua alumna, la baronesa Julie de Guildenstub. Ya de adulta, la baronesa le relató el extraño caso de Emily al escritor escocés Robert Dale Owen, que estaba buscando documentación para un libro sobre sucesos paranormales. Julie le dio permiso para publicar el relato utilizando los datos y nombres reales de todos los implicados. En 1860, Owen incluyó el enigmático caso de Emily Sachet y su doble fantasma en el libro Pisadas en la frontera de otro mundo, junto con otros testimonios de personas que habían vivido experiencias sobrenaturales. En 1883 aparece la misma historia de Emily Sachet y su doppelganger en la publicación británica de parapsicología Light, una revista de investigación psíquica oculta y mística, creada por la Alianza Espiritualista de Londres. El artículo se presentaba como el texto completo del testimonio de la baronesa del que Robert Owen había sacado su historia. Pero el artículo, que no iba firmado, era exactamente igual que la historia que había publicado Owen años antes. Light tenía mucho peso dentro de los círculos de la parapsicología de la época, por lo que este artículo dio gran visibilidad al caso de Emily Sachet. Muchos investigadores psíquicos recogieron y compartieron su caso. El ruso Alexander Aksakov, un investigador de fenómenos paranormales muy destacado en la época, compartió este texto identificándolo como una transcripción directa del testimonio de la baronesa. Camille Flammarion, uno de los fundadores de la Sociedad Astronómica Francesa, también se interesó por el caso. Sin embargo, se dio cuenta de que la única fuente en que se basaba toda la historia era el testimonio de la baronesa. No había más pruebas ni declaraciones de otros testigos. Unos años atrás, Flammarion había conocido personalmente a la baronesa y a su hermano, el barón de Guildenstub, también interesado en el espiritismo. Él sabía que los 2 hermanos estaban muy comprometidos con los círculos paranormales. Aunque describió a la baronesa y a su hermano como personas de una integridad intachable, también era consciente de que su título nobiliario no era suficiente garantía para dar la historia como válida. Después de que Emily dejase el internado en Letonia, la baronesa se había carteado con ella durante 5 años. Posteriormente, Emily se había mudado a Rusia y la baronesa le había perdido la pista. Julie todavía conservaba aquellas cartas, pero aparte de eso, Flammarion no tenía ninguna otra evidencia de la existencia de Emily Sachet. Por eso decidió realizar más averiguaciones sobre la misteriosa figura de Emily. Si en 1845 tenía 32 años, debería haber nacido hacia 1813. En su investigación, Flammarion descubrió que en los registros civiles franceses no constaba ningún apellido Sachet en aquellas fechas, pero encontró una partida de nacimiento en el registro civil de Dijon de una niña llamada Octavie Sachet, nacida el 3 de enero de 1813. Aquello fue lo más aproximado que pudo encontrar al nombre de Emily Sachet. Flammarion supuso que Octavie Sachet y Emily Sachet podrían haber sido la misma persona con un nombre diferente. Quizás la baronesa no recordaba bien el nombre de su antigua profesora y en realidad se llamaba Octavie Sachet. O quizás la propia Emily había cambiado su nombre para evitar que se la relacionase con los numerosos despidos que tenía a sus espaldas. Si esto fuese así, esta partida de nacimiento sería la única prueba documental de la existencia de Emily Sachet, aparte de los testimonios de la baronesa. Pero esto solo probaría que la profesora francesa existió, no que tenía un doppelganger. Resulta un poco extraño que no exista ningún testimonio de otras alumnas del internado aparte del de la baronesa, ni tampoco de nadie de los otros 18 trabajos que había tenido Emily anteriormente. Por otro lado, la existencia del internado de Neuwelke sí está documentada.
En su relato, Robert Owen da una ubicación muy precisa. Dice que se encuentra a 36 millas de Riga y a 1,5 millas del pueblo de Wolmar, hoy en día Valmiera, y que en 1860, cuando él escribió la historia, todavía estaba en funcionamiento. En el sitio web sobre la historia de Letonia, llamado Catálogo de los Círculos Históricos de Letonia, aparece la mención a la mansión Belke, que está situada en Valmiera y que parece que hoy en día sigue en pie. En esta misma web sobre la historia de Letonia también hay una pintura al óleo del siglo XIX, representando un colegio de niñas llamado Jaunwelke en este mismo lugar. Neuwelke, como llamaba la baronesa al internado, es la forma alemana de la palabra Jaunwelke en letón. Neu significa nuevo en alemán, igual que Jaun en letón. Jaunwelke podría ser una extensión o una parte de la mansión Belke, llamada Nuevo Belke, que era donde se ubicaba el colegio. Por lo tanto, esta información coincide con lo que la baronesa le contó a Owen sobre el internado. En esta web aparecen las coordenadas exactas del colegio Jaunwelke, pero al buscar en Google Maps, hoy en día en esta ubicación, solo hay un campo sin edificar. Por lo tanto, la localización exacta y el estado actual del edificio no están muy claros. Os dejo los datos y las coordenadas en la caja de información, por si hay algún cazador de misterios en nuestros encuentros a medianoche, que se anime a investigar más a fondo la ubicación del internado en Google Maps. Si encuentras algo interesante, compártelo en los comentarios. Y hasta aquí llega la investigación sobre la verdad detrás de la historia de Émilie Sachet. Ya habéis visto que todo depende de si nos creemos o no el testimonio de su antigua alumna, la baronesa. ¿Decía la verdad o se lo inventó todo? Una vez más, parece que nunca vamos a tener respuesta a este misterio. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el doppelganger de Émilie era un fenómeno paranormal real o simplemente un producto de la imaginación de la baronesa Guldenstube? Lo que es seguro es que la historia de Émilie Sachet y su doble fantasma continúa siendo una de las historias de doppelgangers más famosas del mundo. Y mientras no tengamos pruebas concluyentes, el misterio de Émilie Sachet y su doppelganger seguirá siendo eso, un misterio. Si te ha gustado esta historia, dale like y no olvides suscribirte. Nos vemos en nuestro próximo encuentro a medianoche.